Buenas. Hoy veremos una partida entre un joven Anatoly Karpov de 20 años y Vladimir Savon, un gran maestro ucraniano que ganó ese mismo año el Campeonato Nacional de la Unión Soviética, es decir, el torneo nacional más fuerte del mundo. El encuentro tuvo lugar en el torneo de Moscú, cuyas partidas hemos cubierto en 4 vídeos anteriores. Esta partida es una victoria inapelable de Karpov, quien va a conducir la apertura española de forma impecable. Karpov empezó con la jugada peón e4 y Savon respondió con la jugada simétrica peón e5. La apertura siguió con caballo f3 atacando el centro, caballo c6 defendiéndolo y alfil b5 entrando en la apertura española, apodada a raíz del trabajo que hizo en el siglo XVI el clérigo español Ruy López de Segura sobre esta misma jugada. Savon eligió el movimiento peón a6, planteando la variante Morphy, alfil a4, caballo f6 y enroque corto. En la actualidad las continuaciones más habituales son alfil e7 y peón b5, pero Savon prefirió la jugada caballo por e4, entrando en la variante abierta de la apertura española. En el canal hemos visto varias partidas importantes en dicha variante, concretamente en el Campeonato Mundial de Ajedrez entre Karpov y Korchnoi, celebrado en verano el año 1981. Les comparto el enlace a dicha lista de reproducción en la parte superior de la pantalla. Tras caballo por e4, las blancas respondieron con la jugada peón d4, buscando abrir la columna E, hecho que sería letal, ya que tras un hipotético peón e por d4, el movimiento torre 1 ganaría una pieza gracias a la clavada. La teoría sigue con peón b5, alfil b3, peón d5, apuntalando el corcel central, y peón d por e5, restableciendo el balance de material. A pesar de que solo se han intercambiado un par de peones, la estructura de peones ya no es simétrica. Fíjense que las blancas tienen una mayoría de peones en el flanco de rey, mientras que las negras tienen una mayoría de peones en el flanco de dama. Este escenario es característico no solo de esta variante, sino de la apertura española en general. El peón en la casilla e5 impide que el defensor natural del flanco de rey, un caballo en f6, pueda cumplir su función defensiva. Así pues, uno de los planes estratégicos de las blancas consiste en avanzar su mayoría de peones en el flanco de rey, para crear un peligroso ataque hacia el monarca de rival. Por otro lado, la mayoría de peones en el flanco de dama puede dar mucho contrajuego si las blancas no consiguen controlar el centro o crear un ataque en el otro sector del tablero. Dicho esto, veamos cómo siguió el encuentro tras la jugada peón d por e5. Savon continuó con alfil 6, defendiendo el peón central en d5, peón c3, dando un aire al alfil en la casilla c2 y controlando la ruptura peón d4. La fase de la apertura fue encarando su final con las jugadas alfil c5, activando su pieza menor, caballo bd2, poniendo presión al corcel en e4 y enroque corto. Con ambos monarcas enrocados, podríamos decir que hemos iniciado el medio juego. Karpov siguió con el movimiento natural alfil c2, poniendo más presión al caballo de las negras, hecho que obligó a Savon a tomar una decisión. Por aquel entonces, la jugada aceptada por la teoría era alfil f5, reforzando la mejor pieza de las negras. Savon eligió este movimiento, pero creo que vale la pena señalar que actualmente la jugada más habitual es caballo por f2. La idea de este movimiento consiste en entregar el caballo en e4 y el alfil en c5 a cambio del peón en f2 y de la torre en f1. Asimismo, el monarca de las blancas quedará un poco expuesto en la columna F, hecho que las negras capitalizarán jugando peón f6. A título de ejemplo, Hikaru Nakamura y Fabiano Caruana, dos grandes maestros del top 5 mundial de ajedrez, se enfrentaron en dicha variante en el torneo de candidatos celebrado en Madrid el año 2022. Hecho este inciso, veamos cómo siguió la partida presente. Después de alfil f5, el encuentro continuó con caballo b3, ojeando el alfil en la casilla c5, y alfil g6, dejando la pieza menor defendida por los peones del enroque. Savon había ya jugado esta posición con las piezas negras 2 años antes frente al gran maestro Vladimir Tugmatov.
En dicha ocasión, Savon consiguió ganar con las piezas negras, hecho que seguramente le dio confianza para jugar esta misma variante contra el joven Anatoly. Sin embargo, Karpov afirma en sus análisis que había preparado una sorpresa para su rival. En vez de la jugada peón a4 que Dugmatov eligió en su día, las blancas jugaron el mejor movimiento de la posición. Caballo F d4. Esta jugada obliga a las negras a tomar una decisión con su caballo indefenso en la casilla c6. Además, el movimiento caballo F d4 abre paso para el peón en la columna F, que podría fácilmente encerrar al alfil rival tras peón F4 y peón F5. Por lo tanto, las negras deben tomar una decisión con sus piezas menores en el flanco de dama. Desde un punto de vista posicional, Savon querría jugar caballo por d4, evitando ceder la pareja de alfiles y manteniendo un buen control de las casillas negras. No obstante, este movimiento sería un error, y por este motivo Savon eligió la jugada correcta, alfil por d4. Antes de continuar con el movimiento de la partida, me gustaría demostrar por qué la jugada caballo por d4 ponía en serios problemas a las negras. Después del hipotético movimiento caballo por d4, seguiría peón c por d4, ganando un tiempo el alfil, el cual se tendría que retirar a la casilla b6. Las blancas podrían continuar con la jugada peón f3, evidenciando que el caballo en la casilla e4 está falto de casillas. El corcel tendría que retirarse a la casilla g5 y tras alfil por g5, dama por g5 y peón f4, Karpov ganaría otro tiempo a la dama de las negras y activaría la mayoría de peones en el flanco de rey. Las negras podrían emplear el movimiento intermedio, o en alemán Zwischenzug, alfil por c2, atacando la dama, dama por c2 y dama e7. Ahora las blancas podrían consolidar su ventaja con la jugada torre fe1, anticipándose el movimiento natural peón f6, buscando mermar la peligrosa mayoría de peones blancos. Cabe señalar que sería mejor colocar la torre de la columna F en la casilla E1, ya que la otra torre quedaría flexible en caso de que tuviese que ir a la casilla C1 si las negras jugasen torre C8. Bien, la variante podría acabar con peón E6, peón F5, evitando que las blancas conectaran sus peones, y torre E5, presionando ambos peones en D5 y F5. La superioridad de espacio, el peón pasado en E6 y el dominio de la columna semiabierta C darían una ventaja muy notable a las blancas. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida tras el movimiento caballo F d4. Acabamos de comentar que la jugada caballo por d4 sería un error que perdería un tiempo crucial. Por este motivo, Savon eligió alfil por d4, peón c por d4 y peón a5, movilizando inmediatamente la mayoría de peones en el flanco de dama. Vale la pena remarcar que el avance del peón de torre es una forma habitual de presionar un caballo en la columna adyacente. Prueba de ello es que si las blancas intentan jugar de forma parecida a la variante anterior, con peón f3, entonces las negras dispondrían de la respuesta peón a4. En la partida Karpov eligió el mejor movimiento, alfil e3, sobreprotegiendo el peón central en d4. No obstante, creo que vale la pena mostrar por qué la variante peón f3 no funcionaba, a diferencia de la variante que vimos anteriormente. Bien, tras el hipotético movimiento peón f3, las negras jugarían peón a4, molestando al caballo en la casilla b3. Fíjense que al haber capturado en d4 con el alfil, las negras dispondrían de un tiempo adicional, que habrían invertido en movilizar su peón de la columna A. Después de peón a4, la única jugada que mantendría la igualdad sería peón f por e4, y tras peón a por b3, alfil por b3 y alfil por e4, la evaluación estaría equilibrada. Ahora bien, si las blancas jugasen la respuesta aparentemente natural caballo d2, entonces se quedarían claramente peor, tras caballo por d2, dama por d2, alfil por c2, desviando la dama, dama por c2 y caballo por d4, desmantelando el centro de las blancas. Esta variante ilustra muy bien cómo haber recapturado en d4 con el alfil, ganando un tiempo, hubiese eliminado el plan peligroso con peón f3.
Hecho este análisis, volvamos al encuentro después del movimiento peón a5. Viendo que la jugada peón a4 amenazaba eliminar el caballo defensor del peón en la casilla d4, Karpov optó por sobreproteger el peón central, con alfil e3. A continuación, Savon eligió caballo b4, y las blancas conservaron su poderosa pieza menor con alfil b1, peón a4 atacando el corcel, y caballo d2, poniendo presión al caballo central. Las negras no quieren jugar caballo por d2, ya que tras dama por d2 el caballo en b4 estaría bajo ataque. Por este motivo, Savon optó por la jugada peón a3, amenazando peón a por b2, ganando la torre en la casilla a1. Ahora las blancas no quieren jugar peón b por a3, ya que dejaría el peón en a2 muy débil. Por lo tanto, Karpov contestó con la jugada precisa dama c1, defendiendo el peón en la casilla b2 y ojeando la columna semiabierta c. Podríamos decir que hemos llegado al momento crítico de la partida. Las blancas conservan una ligera ventaja de la apertura gracias a la superioridad de espacio y la pareja de alfiles. Ahora bien, las negras están bien desplegadas, con dos poderosos caballos en e4 y b4, restringiendo las piezas de las blancas. El módulo de ajedrez da peón c5 como la mejor continuación para las negras, movilizando la mayoría de peones en el flanco de dama. Sin embargo, Savon eligió el movimiento torre a6, que fue el error que concedió una ventaja ganadora al joven Anatoly. Antes de seguir con la jugada de la partida, analicemos por qué la jugada peón c5 mantenía la evaluación igualada. Después del hipotético movimiento peón c5, seguiría peón d por c5, aislando el peón en d5, caballo por d2 y alfil por d2, manteniendo la dama defendiendo el peón clave en b2. Las negras retirarían su caballo a la casilla c6 y las blancas proseguirían con peón f4, efectuando su expansión en el flanco de rey. Hasta este momento las negras han jugado movimientos naturales, pero para que esta variante sea jugable para Savon, este debía anticipar una secuencia complicada. La jugada clave era peón d4, con la idea de tras peón f5 sacrificar la pieza con el movimiento brillante peón d3. Esta variante es muy típica de los módulos de ajedrez, donde un cálculo temiblemente preciso soluciona todos los problemas de la posición. La idea del movimiento es que tras peón f por g6, las negras tienen un jaque muy molesto con dama d4 jaque. La pieza pesada se centraliza y sobre todo conecta con el peón en la casilla a3, el cual está presionando el punto en b2. Las blancas deberían cubrir el jaque con alfil e3 y dama por e5, ganando un peón y manteniendo la amenaza en la casilla b2. Las blancas podrían mantener la igualdad con la jugada alfil f4, ya que si peón a por b2, la respuesta alfil por e5 controlaría el punto de coronación en a1. Ahora bien, si las blancas se pasan de frenada y jugasen peón g por f7 jaque, tras torre por f7, torre por f7 y peón a por b2, las negras se quedarían con una dama adicional. Una vez hemos analizado esta variante compleja, volvamos a la partida tras el movimiento dama c1. En vez del movimiento correcto pero complejo peón c5, Savon eligió el movimiento torre a6, con la idea de activar la torre por sexta fila. Sin embargo, Karpov demostró que esta idea no estaba apoyada por la táctica. Tras torre a6 el encuentro continuó con peón b por a3, deshaciéndose del molesto peón de las negras, torre c6, ganando un tiempo la dama, dama b2 y caballo c2. En la partida Karpov eligió el movimiento más preciso de la posición, torre c1, pero creo que vale la pena demostrar por qué la respuesta natural alfil por c2 sería un error. Savon había previsto que tras el hipotético movimiento alfil por c2, las negras podrían contestar con caballo por d2, recuperando la pieza, atacando la torre en f1 con el caballo y atacando el alfil en la casilla c2. Si las blancas defendieran el alfil con torre fc1, entonces seguiría torre por c2 y caballo c4, atacando la dama en b2 y la torre en c2. Por lo tanto, las blancas deberían devolver la calidad
con torre por c4, peón b por c4 y alfil d2, reciclando la pieza menor. Esta variante hubiese dado esperanzas de igualar la partida a Savon, pero Karpov no cayó en dicha trampa. Volvamos a la partida tras la jugada caballo c2. El joven Anatoly vio que no era recomendable capturar el caballo en la casilla c2, y viendo que la torre en la casilla f1 quedaba bajo ataque en la variante anterior, las blancas respondieron con la jugada torre c1. Este movimiento excelente evita problemas tácticos en f1, amenaza con capturar el caballo en la casilla c2 y además clava la pieza menor en la columna c. Savon no le quedó otra opción y optó por caballo por e3, pero tras torre por c6 las blancas tienen una calidad limpia de más. Las negras intentaron un último truco, con caballo por f2, ya que si rey por f2, entonces caballo de 1 jaque sería un golpe devastador para las blancas. No obstante, Karpov no cayó en dicha mina táctica y eligió el movimiento sólido caballo f1. El encuentro acabó con las jugadas dama d7, atacando la torre en c6 y caballo por e3, ganando el caballo y dejando a su compañero atrapado en territorio enemigo. Viendo que la posición de las negras era desesperada, Savon se rindió. A título de ejemplo, veamos rápidamente por qué las negras tenían la partida completamente perdida. Después de caballo por e3 podría haber seguido dama por c6 y rey por f2, momento en el cual las blancas tendrían un caballo adicional. Si las negras intentaran crear algo de contrajuego hacia el monarca de las blancas, con peón f6, entonces alfil por g6, peón h por g6 y rey g1 dejaría a las blancas con una posición abrumadora. La dama controlaría la diagonal negra y la torre protegería la primera fila. En conclusión, hoy hemos visto una partida muy ilustrativa en la variante abierta de la apertura española. Karpov jugó tanto la apertura como el medio juego de forma muy precisa, y cuando su rival optó por un plan un tanto exótico, con torre a6 y torre c6, el joven Anatoly lo castigó con extrema precisión. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.